donde surgirá el anticristo, porque la identidad del anticristo nadie la sabe. No se puede decir que es Obama o que es Trump o que es fulano de tal. Esto es especulación, hipótesis, y nunca podemos caer en ese error. Entonces la identidad del anticristo nunca se sabrá hasta que él aparezca firmando un tratado de paz por 7 años con el pueblo de Israel, con los líderes o con el gobierno de Israel, y pienso que en ese momento nosotros ya no estamos aquí. Muy bien. A partir de 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Canadá, junto con Rusia, que en aquel tiempo era la Unión Soviética, le ganaron la guerra a Alemania, a Italia y a Japón. Y desde entonces Estados Unidos surgió en el mundo como el protagonista político, económico y militar número 1, y de ahí en adelante se le entregó a Estados Unidos también la facultad de que fuera el dólar, la moneda del dólar, la moneda de reserva para comprar el petróleo en el mundo entero. Entonces, desde 1945 hasta nuestros días, Estados Unidos pues se ha levantado, ¿verdad?, como la nación más poderosa, económica, política del mundo. Independientemente que Estados Unidos, después de Israel, es la única nación, después de Israel, fundada sobre la Biblia. En la Constitución está la Biblia. Cuando los presidentes juran sobre la Biblia, y siempre se mantuvo este protocolo desde 1945. El día que llegó Israel en el 48 a Israel, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, había estado como el controlador o como el imperio que gobernó casi todo el Medio Oriente y 3/4 partes del mundo, el Imperio Otomano Turco, que duró casi 500 años. En 1923 del siglo pasado, el Imperio Otomano fue derrotado en la Primera Guerra Mundial junto con Alemania por los ingleses. Entonces, Inglaterra de 1923 a 1945 tomó el control del Medio Oriente, y el Imperio Otomano Turco, o el Islam, ¿verdad?, fue completamente aniquilado. Sin embargo, en 1947, ya que Inglaterra se salió del Medio Oriente y le dejó la tierra a Israel, le dejaron Gaza a Egipto y Jordania, el Banco Oriental, que es donde se encuentra actualmente ya completamente, se salió Jordania y se salió Egipto, se quedó Israel con la franja de Gaza nada más, ocupada por un grupo de árabes. Esos árabes eran los sobrevivientes o los individuos o las personas o el pueblo que durante el tiempo del exilio de Israel, casi 2000 años, ocuparon algo de la tierra de Israel. Entonces, cuando llegan los judíos en 1948 a la tierra de Israel, estos árabes comenzaron a protestar y se formó la Liga Árabe en 1947, un año antes, cuando ya prevían que iba a venir Israel. Dentro de la Liga Árabe se establecieron estatutos o decretos muy claros. Número 1, vamos a conquistar políticamente el Medio Oriente, y número 2, nuestra meta principal es exterminar el Estado de Israel, impedir que el año que entra puedan ubicarse y que voten por él. Sin embargo, en aquel tiempo, la Liga de las Naciones le concedió a Israel y los ingleses que tomaran la tierra de Israel, y en el 48 vino el primer ataque de la Liga Árabe. Entonces, estos árabes
que se les dio Gaza para que pudieran vivir, poblar Gaza y ser parte de Israel, porque el gobierno los invitó a que formaran parte de Israel, se rebelaron. Porque en la Constitución de la Liga Árabe dice, tenemos que exterminar al pueblo de Israel. Nunca vamos a aceptar ser gobernados por Israel, nunca vamos a aceptar trabajar tampoco con Israel y nunca vamos a darnos por vencidos hasta que exterminemos totalmente el Estado de Israel. Esto es importante comprenderlo porque hasta el siglo XXI en que nos encontramos, estas metas, estos decretos, estos objetivos no han disminuido. Entonces, atacaron a Israel en el 48, atacaron a Israel en el 67, en el 73 la guerra de Yom Kippur, y en 1973, cuando los árabes se dieron cuenta que ya no podían, mediante la guerra, ganarle la batalla a Israel, formaron por medio de un hombre llamado Husseini, lo que se conoce como el Movimiento para la Liberación de Palestina. Una vez que se forma este grupo, nombran a un árabe llamado Yasser Arafat, que fue educado en Egipto con Husseini como su discípulo, para que formara un movimiento, y vean cómo se llama, para la liberación de Palestina. Porque para los árabes no es Israel, quieren mantener el nombre de Palestina. Vamos a hacer un paréntesis. Nunca ha existido una nación llamada Palestina. Jamás. Nunca ha existido un pueblo llamado palestinos. Nunca en la historia. Pero para identificarse ellos en Gaza de que no eran solamente árabes, porque Egipto, Irak, Jordania les negaron a esos árabes, a sus hermanos, que pudieran ser asilados o pudieran vivir en naciones árabes. Les dijeron, no, es que nos conviene que se queden en Gaza, porque de esta manera están pegados a Israel y de esta manera tenemos cercanía a Israel y vamos a formar entonces un ejército en Gaza llamado Hamas, que la palabra Hamas significa los violentos. Entonces de ninguna manera les convendría a ellos llamarse árabes, pero son árabes palestinos, pero se adjudicaron el nombre de palestinos, cosa, ¿verdad?, que no existe ni siquiera en las Sagradas Escrituras. Palestina fue el nombre que un emperador romano le quitó a Israel, porque el diablo ha querido borrar del mapa a Israel. En toda la geografía, la mayor parte de las naciones árabes, ni siquiera aparece la nación de Israel. Entonces, a través de todo este proceso, pues vino una revolución tremenda en el Medio Oriente con estas guerras, y pues no pudieron con las batallas, el 52, 65, 73, y se forman los grupos terroristas. Y entonces Irán, que en 1979 se convierte en la República Islámica Musulmana de Irán, toma el control con el mismo objetivo de destruir al Estado de Israel. Entonces Irán y Hamas se unen y forman Hezbollah. Ya tenían un ejército junto a Israel llamado Hamas, ya estaban en el occidente, ahora en el norte tenía Hezbollah y tenían en el oriente a los Hutis en la nación de Yemen, en la península arábica. Entonces, con estos grupos guerrilleros comienzan a crecer y entramos al siglo XXI. Pues sabemos que violaron algunas personas y familias, estos grupos guerrilleros, terroristas, hundieron barcos americanos durante el siglo XX, etcétera, etcétera. Pero al llegar al siglo XXI, se levanta en el Medio Oriente un grupo llamado ISIS,
que significa el estado de Irak y de Siria. Irak y Siria forman la antigua Babilonia en la Biblia, la primera ciudad que fue levantada por un hombre llamado Nimrod. Génesis capítulo 10. Entonces, este grupo de ISIS se levanta en el Medio Oriente y desentierran totalmente al antiguo imperio otomano turco, que por 500 años dominó casi el mundo entero, principalmente el Medio Oriente, por medio de la ley Sharia. La ley Sharia es una ley que excluye completamente a las mujeres. La ley Sharia mata a todos los homosexuales, a todos los transgéneros, a todas las personas. Es increíble que ahora que estaban persiguiendo a Israel y vamos a liberar Palestina, el movimiento LGTB en Estados Unidos estaban votando por Palestina y se les dijo que usted no sabe ni quiénes son los palestinos, ¿verdad? Porque te vas ahorita a Gaza, te matan porque eres homosexual. Pero así está el mundo de loco, ¿verdad? No saben ni siquiera por quién están protestando. Entonces se levanta este grupo de ISIS con el objetivo de volver a desenterrar el Islam, el poder musulmán en el Medio Oriente. Sin embargo, en el Imperio Otomano, para que una persona fuera nombrada el jefe de un grupo islámico, tenía que ser un califa. La palabra califa y la palabra sultán, después el nombre sultán se lo cambiaron, significa un líder político, pero que tenía que tener herencia de Mahoma, que en el año 603 después de Cristo nació el movimiento del Islam. Entonces, ninguno de ISIS podía ser calificado como califa, pero el director de ISIS comenzó a decir, es que tenemos nosotros que provocar una guerra mundial. Síganme con mucho cuidado de aquí en adelante, porque vamos a entender lo que está pasando ahorita en Siria y el Medio Oriente. Y porque la Biblia nos muestra claramente que el anticristo surge de la región geográfica entre Siria e Irak. Lo que era la antigua Babilonia. Babilonia comienza con el primer intento con la Torre de Babel de rebelarse contra Dios, y el mundo termina exactamente en el mismo lugar geográfico. Como dice el libro de Eclesiastés, Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que ha sido será siempre y se repetirá. Entonces el mundo nació en un punto y el mundo regresará bíblicamente al mismo lugar. Ahí estuvo también el paraíso o el huerto del Edén, donde comenzó la civilización. Entonces este grupo de ISIS vuelven otra vez a desenterrar las ideas, la política del antiguo imperio otomano turco, y comienzan a profetizar ellos que tienen que provocar una guerra. Porque de acuerdo a los sunis, que es una rama del Islam, a través de una guerra surge el califa final, el líder final del Islam. Tenemos que entender esto, que se llama el Mahdi, que significa el guía, el Mesías o el libertador. Entonces, como ellos siempre han visto a Israel y al mundo occidental como sus enemigos, porque para un musulmán alguien que es infiel es alguien que no es musulmán. Entonces, si no eres musulmán, es la única religión en el mundo que te obliga por medio de la fuerza a convertirte a su religión. Y a los que están bajo la religión, bajo pena de muerte, si abandonan su religión. Entonces, ¿qué hizo ISIS? No sé cuántos se acuerdan ustedes de lo que hizo ISIS. Vean lo que hizo ISIS. Comenzó a secuestraron a un piloto japonés, secuestraron americanos,
secuestraron canadienses, etcétera, etcétera, y los llevaban a la orilla del mar, los vestían de anaranjado, y entonces ponían a un soldado con un cuchillo detrás de cada uno de ellos y los decapitaban. Y el mundo se preguntó, los que no conocen la Biblia, ¿cómo es posible que este grupo de terroristas se estén echando a todos al mundo? Porque ya Japón estaba en contra de ellos, Europa estaba contra ellos, todo el mundo estaba contra el grupo de ISIS. Pero es que para entender el pensamiento del Islam era necesario comprender que de acuerdo al grupo de los sunis, para que el califa que están esperando ellos como el Mesías tiene que venir de una guerra mortal, sangrienta y cruel en el Medio Oriente. El 7 de octubre del año pasado vimos como un grupo de más de 1,200 terroristas de Gaza, Hamas, entraron a Israel e hicieron una carnicería como ni siquiera los nazis lo habían hecho. Entraron a matar a puros civiles. Eso es genocidio. Eso es genocidio en toda la extensión de la palabra. A los niños recién nacidos de 3, 4 meses de edad los metieron en hornos microondas enfrente de los papás. A los papás les sacaron los ojos enfrente de la mamá. A las mujeres les abrieron completamente el vientre. Fue algo completamente demoníaco. ¿Por qué lo hicieron? Porque creían que al hacer esto, Hezbollah los iba a apoyar. Los hutis los iban a apoyar. E Irán los iba a apoyar. Y cuando se dan cuenta que Israel reacciona y se va detrás de ellos antes de que sigan planeando la segunda invasión, dice Hezbollah, no le entramos. Los hutis tampoco intentaron hacer absolutamente nada. E Irán frenó completamente el ataque donde ellos creían que iban a provocar una guerra final contra Israel y para que viniera el califa. Cuando entendemos todo esto, entendemos lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está pasando en el mundo también. Ahora bien, ese califa, ese ungido, ese Mesías que el Islam está esperando es ni más ni menos para nosotros el anticristo. El anticristo, ¿quién va a ser? Un hombre que se va a sentar con Israel, y para eso Israel, ahorita va viento en popa Israel, pero va a pasar algo terrible muy pronto en el Medio Oriente. Irán se va a recuperar, se va a unir con Turquía, con Siria y con Irak, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38 y de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2 y Apocalipsis capítulo 17, todo eso lo vamos a ir desarrollando. Entonces, es impresionante que para que ellos pudieran obtener la venida del califa, tenían que provocar la guerra. Entonces, el anticristo se va a sentar con Israel y les va a decir, les propongo 7 años que los musulmanes ni nadie del Islam los va a tocar. ¿Quién puede prometerle esto a Israel? No puede ser un judío, porque muchos decían que el anticristo era un judío. Y todo esto se ha ido desbancando conforme vamos avanzando y estudiando las profecías. Nos damos cuenta que esto era una imposibilidad. ¿Cómo puede un judío proponerle a los judíos 7 años de paz? Tiene que ser alguien que tenga atrás de él el control y que lo respeten. Y que los judíos sepan que realmente pueden creer que él tiene el poder para poder garantizarles 7 años de paz. Tenía que ser un musulmán. El anticristo es musulmán. Y les garantiza que no los van a atacar, pero a los 3 años va a violar el pacto. Mateo 24:15. Jesús anunció, cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel, huyan porque viene la persecución del capítulo 12
del libro del Apocalipsis. Vayamos al libro de Daniel. Esta es la introducción. ¿Sí me siguieron? ¿Seguro? Esto es importantísimo para entender todo esto. Ahorita platicábamos los pastores, ¿verdad? La imperante necesidad, imperativo que nosotros podamos entender lo que está pasando en el mundo rápidamente, como con los aranceles. La bolsa de Nueva York ya cayó por los aranceles y esto cayó, y Estados Unidos es lo único que tú escuchas en las redes de medios de comunicación o sociales que pertenecen al globalismo. Nadie entiende nada. Y aquí en México hay aranceles y esto y el otro y la pobreza, y nadie entiende lo que se encuentra detrás. ¿Qué se encuentra detrás de esto? Bueno, desde 1945, este es un paréntesis que voy a hacer, que es importante de que lo entiendan. Tenemos el derecho que ustedes puedan abrir los ojos. En 1945, Estados Unidos es nombrado con la moneda reserva del dólar, y además Estados Unidos usa el dinero de Estados Unidos para reconstruir toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial y parte del continente americano. Y pasan los años hasta el siglo XXI y nadie le paga impuestos ni los intereses. Y los presidentes norteamericanos anteriores, pásale, China, éntrale con todos tus guaraches aquí a venderlos, mete calcetines, calzones, lo que quieras, cachuchas, éntrale. Y comienza el comercio internacional y sobre todo de China a inundar a Estados Unidos. Y llega Trump y dice, ¿y nuestros productos nacionales? ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, el canal de Panamá lo hizo Estados Unidos, lo sostuvo Estados Unidos, llegaron los chinos y ni pagaban los impuestos ni los intereses del canal de Panamá. Y dice Trump, vamos a recobrar el canal de Panamá. Un dictador, un invasor. Siempre el mundo va a atacar a los que lo quieren ayudar. Hace 2000 años un hombre colgaba en una cruz, sanó a los enfermos, le trajo mensajes de paz. ¿Y qué fue al final? Crucifícale. Te metes de redentor y sales crucificado. Siempre es el ataque, porque hay un poder de maldad en el mundo detrás, impidiendo que el mundo prospere. Y Trump se cansó de eso. ¿Por qué? Porque es el primer presidente que no es político. Él es un hombre de negocios. Entonces un político no sabe hacer negocios. Y si los hacen para pura tranza, la mayor parte de las veces. Y llega él y dice, pues ahora vamos a poner a Elon Musk para que investigue al FBI, al Pentágono, para que investigue todas las secretarías de Estado, y descubren que son billones de dólares que saquearon el país en los últimos 2-3 gobiernos. Y claro que tienen que protestar. La CNN y compañía, y esto y el otro, y CBS News, y todas las redes sociales controladas, ¿verdad?, por los medios de comunicación del mundo de los globalistas y de la élite que gobierna el mundo. Entonces ahora hasta Israel le cobró el 17% de aranceles. ¿Por qué? Porque están acostumbrados los países a no pagar, casi a la mexicana. No nos gusta pagar lo que debemos, ni los intereses tampoco. Y ahí es más de 50 naciones ya que ya se unieron y ahora vamos a pagar. ¿Quién se rebeló? Canadá, claro, y Europa. Oye, Canadá, piensa que nombraron para tomar el puesto de Trudeau, un comunista rojo de izquierda, globalista. Pues tiene que estar en contra de Estados Unidos. Y ahora están promoviendo una campaña en Canadá para que el canadiense no viaje a Estados Unidos y que no compre nada de Estados Unidos. Boicots en contra de algo que está beneficiando a Estados Unidos. Desde que se impusieron los aranceles, están entrando a Estados Unidos, escúchame, $2 billones diarios. Cuando entra Trump, la deuda era de $35 trillones. ¿Cuándo vas a pagar eso?
¿Cómo puedes construir un país tan endeudado? Pues vas a tener que recorrer otra vez, ¿verdad?, a los impuestos y a los intereses que no te ha pagado las demás naciones, como la Unión Europea, como la OTAN, que tampoco le pagaba intereses a Estados Unidos. Entonces viene una política arancelaria completamente diferente, económica, y sacude al mundo. Es lógico, y la gente todo se lo cree. No, es un dictador, es esto, va a acabar con la economía, va a pasar esto y esto y el otro. Tú sigue oyendo TikTok. El capítulo 2 de Daniel, la Biblia profetizó muy claramente, me estoy yendo lo más lento y lo más despacio que pueda, que el Espíritu Santo nos guíe para poder comprender esto. La Biblia profetizó muy claramente que cuando llegara el final de la historia humana, nosotros ya no vamos a estar aquí, nos vamos 7 años antes de la tribulación, pero la historia humana va a culminar con un gobierno de 10 naciones. 10 naciones, que en el libro de Daniel aparecen como 10 cuernos. Y en el libro de Apocalipsis aparecen también como 10 cuernos. Pero el Apocalipsis ya nos interpreta quiénes son estos 10 cuernos que aparecen en el cuarto imperio de Daniel, que es el Imperio Romano. Muy bien. La Biblia profetiza que se tiene que formar una unión política entre el Medio Oriente y Europa. Entre el Medio Oriente y Europa. O sea, se van a levantar 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa y se van a fundir en un solo gobierno. Nada más que, como dice Daniel capítulo 2, el gobierno del hierro no se mezcla con el barro. Lo voy a explicar más adelante. Porque esta mezcla de naciones se van a hacer alianzas, pero no se van a unir. Versículo 42, Daniel capítulo 2. Dichosos, bienaventurados los que trajeron su Biblia, porque se irán en el rapto. Daniel 2:42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, o sea, este último gobierno mundial será fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. ¿Cómo está esto? Como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí está Daniel culminando la profecía de una estatua gigantesca que soñó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ya vemos todo, le manda a hablar a los brujos, a los astrólogos, para que le interpreten quién es esa estatua y qué significa la cabeza de oro, el pecho de plata, bronce y hierro. Y ya Daniel explica todo esto, y lo hemos visto muchas veces. Entonces, en esta estatua, la cabeza era Babilonia, que es Babilonia, es Irak, Siria y el Líbano del siglo XXI. Los brazos de plata eran del gobierno medo-persa, que es Irán. En 1935, Persia le cambió el nombre a la República de Irán. El vientre es Grecia, la plata, y las 2 piernas de la estatua eran de hierro. O sea, la última forma del gobierno mundial. ¿Por qué 2 piernas? Porque el Imperio Romano, en el año 475, el Imperio Romano occidental sucumbió en Roma. Tenía su capital en Roma. Pero el Imperio Romano oriental continuó hacia Constantinopla durante casi 1000 años o 1100 años en lo que es ahorita Estambul, Turquía. Y se le llamó el Imperio Bizantino en la historia.
Entonces las dos piernas representan eso. Ahora bien, dice la Biblia que los pies de la estatua eran de barro con hierro. Y los 10 dedos de la estatua representan las 10 naciones finales que descenderán ¿de dónde? Del antiguo imperio romano, que son las dos piernas. Entonces el antiguo imperio romano estuvo en Europa, estuvo en el norte de África y estuvo en el Medio Oriente. Entonces estos 10 dedos, dice la Biblia, que formarán la última forma de gobierno mundial. Veámoslo en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 dedos, de las 10 naciones que conformarán el final gobierno. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó, observemos claramente, el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer cuando, en lo porvenir. Noten ustedes que en este sueño de Nabucodonosor, los que están ya relacionados con las profecías de Daniel, que al final el rey ve una piedra que viene del cielo y golpea en los pies, que es la última forma de gobierno mundial, la estatua, y cuando golpea la pierna, Jesucristo es la piedra, se desmenuza, se derriba toda la estatua y se dice el hierro, la plata, el bronce y el hierro. O sea que cuando venga Jesús, estos imperios estarán vigentes. ¿La cabeza quién es? Siria, Babilonia e Irak. Es la antigua Babilonia. Medio persa, que eran los brazos y el pecho de plata. ¿Quién es? Irán. Grecia y las naciones del Imperio Romano. Naciones que pertenecían al Imperio Romano. Entonces la Biblia nos muestra que esta es la forma como el mundo terminará. Esto significa lo siguiente, amados santos de Dios. Estados Unidos no aparece. Rusia no aparece. China tal vez. Al final, en el Armagedón, pero estas naciones, ahorita Estados Unidos, para que se conforme un G10 de 10 naciones que formen una confederación del Mediterráneo, no puede Estados Unidos permanecer. Ni tampoco Rusia, porque son las naciones que están compitiendo entre China, Rusia y Estados Unidos en el siglo XXI. Para que esto se cumpla, tiene que desaparecer Estados Unidos del mapa. Y no sabemos si este gobierno de Trump sea el último gobierno. ¿Será coincidencia que se pide el Trump? ¿La trompeta final? ¿Quién sabe? Muy bien, ahora muy bien. La Biblia profetiza que cuando surja esta coalición de 10 naciones, en los últimos tiempos, el Islam va a controlar la mayor parte del mundo político, económico y religioso. Este sistema religioso, como hemos visto, tiene dos metas principales. Uno, establecer el Islam como la única religión del mundo. Un botón de muestra, ahorita Inglaterra, Alemania y Francia, donde el Islam está completamente controlando estas naciones. Y el segundo objetivo, destruir la nación de Israel. Y como vemos en Apocalipsis 2, la persecución de Satanás contra el pueblo de Israel,
¿Quién es esta persecución? El pueblo del Islam, que jamás perdonará a Israel. Ahora, después de que podemos analizar todas estas cosas, podemos darnos cuenta claramente también acerca de este famoso califa, para poder ya entrar más profundamente a ver que no hay duda que aunque hay varias teorías, especulaciones de la identidad del anticristo, que fue el Papa, que fue Obama, o que es Trump, o que es Jared Kushner, el yerno de Trump, etcétera, etcétera. Hasta este momento, por favor, no hagan caso de nada. Que ya nació el anticristo, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nadie va a poder conocer su identidad. Y si tú lo reconoces, ¿por qué te quedaste? Lo único que podemos, ya entramos a terrenos más hondos, lo único que podemos nosotros encontrar en la Biblia, sin ningún lugar a dudas, es la región geográfica, pero al comprender la revelación bíblica, podemos descartar Estados Unidos, o Europa, o el norte de Europa, o el Asia, de donde saldrá el anticristo. Vayamos a Daniel capítulo 8, y desde el principio de estas visiones encontramos la respuesta en el libro de Daniel, principalmente y en el libro del Apocalipsis. Vamos a tener entendimiento acerca de este asunto y lo vamos a descubrir en el capítulo 8 de Daniel. En este capítulo, Daniel tiene una visión. Un carnero encarrelado, versículo 3, que venía con 2 cuernos altos, uno era más alto que el otro y el más alto que creció después. Y el carnero hería, o sea, avanzaba militarmente, con los cuernos al poniente, o sea, al occidente, al norte y al sur, y ninguna bestia, o sea, ninguna otra nación podía pararlo. No había quien pudiera escapar de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Quién es este carnero? Es el imperio medo-persa. En otras palabras, Irán, que, señores historiadores que nos acompañan, de acuerdo a la cronología en la que Daniel pone los imperios mundiales, primero aparece Babilonia, la cabeza de oro, que es Babilonia, Irak, Siria y el Líbano. ¿Quién siguió de Babilonia? Los medos persas vencieron al imperio babilónico. ¿Quién venció a los medos persas? Dice la Biblia, el macho cabrío del versículo 5, que vamos a ver que fue Grecia, bajo Alejandro el Magno. Y después los griegos fueron vencidos por el imperio romano. Entonces ahí tenemos estos 4 imperios en el libro de Daniel, con la evidencia histórica y geográfica y geopolítica que la Biblia describe con una exactitud sobrenatural. Ahora muy bien, vemos entonces que este carnero es visto y viene otro que es el macho cabrío. Vamos a ver aquí que representan a cada imperio. Se estrella contra el medo persa y lo derriba al carnero, el macho cabrío. Dice el versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos, que lo había visto en la ribera del río, y corrió con él con una furia tremenda para derribarlo. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerza. ¿Por qué 2 cuernos del carnero? Porque el imperio medo persa son 2 que se unieron. Primero fueron los persas y después se unieron los medos. Y se formó el imperio más fuerte en aquel tiempo, los medos y los persas. Retratados los cuernos, recuerden siempre, los cuernos representan poder o representan líderes
o representan naciones, de acuerdo al contexto. Y luego dice aquí en el versículo 8, ¿verdad? Que ya lo pisoteó, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir adelante, vean el versículo 21. ¿Quién es el macho cabrío? Nos lo dice el Espíritu Santo. Aquí no hay lugar a especulación. Pues yo creo que es, ¿verdad?, alguien que salió de Tlacomulco. El macho cabrío es el rey de Grecia, que en aquel tiempo fue Alejandro el Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, etcétera, etcétera. Una vez que aclaramos esto, nos damos cuenta de la historicidad perfecta de la Biblia y de qué forma vamos entendiendo cómo los imperios, la Biblia nos muestra, van cayendo. Cayeron el imperio babilónico, cayó el imperio persa, cayó el imperio griego y cayó el imperio romano. Pero este propósito de Dios es para que discernamos y corroboremos que de uno de estos 4 imperios surgirá el anticristo. Y el imperio donde surgirá el anticristo será de una de las 4 divisiones del imperio griego. Veámoslo claramente en el versículo 8. Y el macho cabrío, que es Grecia, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno que fue Alejandro el Magno fue quebrado. Alejandro murió en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Dicen que de la malaria, una sobredosis de drogas, etcétera, etcétera. Pero ahí murió Alejandro el Magno y en su lugar salieron 4 cuernos notables. Ahora tenemos un poco más de ventaja al estudiar la historia, la cual nos ayuda a identificar lo que el ángel Gabriel le quiere decir al profeta Daniel. El cuerno notable, los 4 cuernos, el cuerno pequeño, etcétera, etcétera. Entonces vemos nosotros que cuando Alejandro el Magno muere, su imperio se divide en 4: en Egipto, en Siria, en Grecia y en Turquía. El imperio griego sufre 4 divisiones. Y de una de estas 4 divisiones, como lo vamos a ir corroborando a través de esta serie, surge el personaje del cuerno pequeño o la bestia o el anticristo en otras partes de la Biblia. Y dice así, vamos a verlo. Salieron 4 cuernos notables, versículo 8, hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, con mucha atención. Y de uno de ellos, o sea, de una de las divisiones del imperio griego, eran 4, ¿verdad? Egipto, Siria, Grecia y Turquía. De una de estas divisiones sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, en el capítulo 7 de Daniel, es el anticristo. De una de estas 4 divisiones surge el cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Pero, ojo, no al norte. Ya vamos acercándonos. Viene el anticristo, no viene del oriente de Israel, ni del sur de Israel, ni del occidente de Israel. El anticristo viene, el cuerno pequeño viene del norte. Y al norte de Israel está Turquía y está Siria. Sigamos leyendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto no lo pudo hacer un hombre llamado Antíoco Epífanes, que perteneció a los Seleucidas o al gobierno seleuco de Grecia, que dominó mucho tiempo Israel. Entonces, Antíoco Epífanes, yo he leído algunas veces que dicen que fue él el que realmente, o el personaje de quien se está hablando, pero la Biblia
completamente, borra del mapa Antíoco Epífanes con estas descripciones. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Eso jamás lo hizo Antíoco. 2. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra. No se refiere a las estrellas celestes cósmicas. La palabra estrellas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se usa muchas veces para los ángeles caídos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:4 dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas. ¿Ven cuando comenzamos a juntar diferentes cápsulas, diferentes pedacitos del rompecabezas? Comenzamos a armar el rompecabezas y a entender lo que se está diciendo. Y las echó por tierra. Y esto fue con la caída de Satanás. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesucristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario, y fue echado por tierra. Vemos entonces claramente que aquí el cuerno pequeño o el anticristo es definido como una de las 4 divisiones del imperio griego. Entonces, acordémonos, de las 4 divisiones fue Egipto, y el general griego se llamaba Ptolomeo, porque cuando murió Alejandro, sus 4 generales se repartieron todo el imperio griego. A Ptolomeo le tocó Egipto, Siria e Irak, que se extendió hasta Pakistán y Afganistán, lo tomó Seleuco. De ahí vinieron los Seleucidas. De Turquía vino Usímaco y de Grecia Casandro. Eran los 4 generales de Alejandro el Magno. Y nosotros vamos a corroborar en Isaías capítulo 10. Demos un brinco final a Isaías 10 para adelantarles por qué la Biblia corrobora que es el anticristo de la zona de Siria, de Irak y del Líbano, geográficamente. Y al anticristo en el Antiguo Testamento se le menciona como el asirio, ya para despejar más dudas. Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, contra Israel, y sobre el pueblo de mi ira, que es Israel, le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, ¿en dónde? Cuando Dios termine su obra con Israel, en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón. ¿De quién? Del rey de Asiria, y la gloria y la altivez de sus ojos. Brinquémonos ahora al capítulo 14 de Isaías, versículo 25. Quebrantaré al asirio en mi tierra, en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Capítulo 30 de Isaías, versículo 31 al 33, que está clarísimo aquí ya. 30 Isaías, versículo 31 al 33. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Versículo 33 es la clave, porque el Tofet, la palabra Tofet, es el lago de fuego.
Cuando veas Tofet en el Antiguo Testamento, es el lago de fuego. Porque el lago de fuego ya de tiempo está dispuesto y preparado. ¿Para quién? Para el rey. ¿El rey de quién? El rey de Asiria. Profundo y ancho, cuya pira es fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, se enciende. Y en penúltimo lugar, aunque hay muchos más, veamos Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo 4 y 5. Versículos 5 y 6, perdón. Miqueas 5, 5 al 6. Y profetizando la venida de Cristo, será nuestra paz. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Devastarán la tierra de Asiria a espada con sus espadas, la tierra de Nimrod, y nos librará ¿de quién? Del asirio. ¿Cuándo? Cuando venga contra nuestra tierra y oye nuestros confines. Vamos a continuar con esta serie de manera por demás interesante, ilustrativa, geográfica, histórica, antropológica, geopolítica, económica, para que veamos de qué manera la Biblia no nos ha dejado a nosotros a ciegas. Ahorita platicábamos con los pastores que somos la única luz. Métete eso en la cabeza. Donde quiera que tú vas, tú eres, si eres y tienes a Cristo en tu vida, tú eres la única luz. Y la gente está buscando respuestas de nosotros. En los medios de comunicación, en los noticieros, por todos lados. ¿Qué dicen los cristianos? ¿Qué dice fulana de tal? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquellos? Y cuando el cristiano dice, no chepo, es porque no hemos cobrado la realidad que como cristianos tenemos que estar actualizados. Y las noticias que salen, ya el canal de Panamá, yo ni sabía, ¿verdad? Digo, noticias que hace 6 meses sucedieron, hay cristianos que no, pero pregúntales de una telenovela. O pregúntales de TikTok o de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo pierden en noticias falsas, degradantes, mentirosas, que el único propósito que tienen es adquirir seguidores, que los drones son platillos voladores y que los monumentos de Machu Picchu y la Pisa lo hicieron los extraterrestres, y todos con el propósito de atraer seguidores, porque es una avaricia, una lucha ahorita en las redes sociales para ver quién más seguidores tiene. Qué tristeza que a nosotros nos piratean 10 páginas a la semana. 10 páginas a la semana aparecen con mi nombre. Ten mucho cuidado de ver nuestra insignia que nos distingue como Vida Nueva para el Mundo. Pero así, o Armando Alducin Ministries, pero es el mundo en que estamos viviendo. Así que mientras todos estos acontecimientos se precipitan con una velocidad vertiginosa en el mundo, tengamos paz, amados de Dios. Permanezcan firmes en la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Sean santos sobre todas las cosas, en toda su manera de vivir. Y tú y yo somos la luz donde quiera que tú estés. Y el mundo está buscando respuestas, y las respuestas se encuentran en el único libro de los billones de literatura que existen, que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy, no soy parte de la verdad, no soy una de las verdades, sino que yo soy la esencia misma de la verdad. Cuando tú asimilas eso, vas a adorar a Jesús y lo vas a seguir. Muy bien. Bueno, pues abran sus Biblias en el libro de Daniel. Dichosos y felices todos los que trajeron sus Biblias, porque se van a ir en el rapto. ¿Verdad? Esta serie
es indispensable traer la Biblia. No, hermano, yo traigo el iPhone, yo traigo el iPad, no es lo mismo. Porque cuando tú tienes este libro ahí en tus rodillas sentado, ¿verdad? Lo volteas, encuentras, aquí está Daniel, marcas, pones, apuntas, etcétera, etcétera. Y te facilita para que cuando tú estés en Navidad, Semana Santa, en un cumpleaños, no sé, en alguna fiesta social o evento social, saber exactamente dónde se encuentran las palabras. Y además, cuando tú tienes la Biblia junto a ti, de alguna manera queda impregnado el Salmo 19, Daniel 2, más o menos sabes que Génesis es el primer libro y no te vas antes de Apocalipsis, y comienzas a adiestrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero pues ahora, como ya ponemos ahí anuncios en todas las iglesias, los versículos, dice la gente, ¿para qué? Eso se hizo para los nuevos, para los que llegan a la iglesia, pero ven los versículos y les impacta, pero no para nosotros los cristianos, que debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Si eres cristiano, tú tienes que tener una Biblia junto a tu cama, otra en el baño, otra en tu oficina, otra en tu coche, ¿verdad? Tener Biblias por donde más se pueda tenerlas, para que en cualquier momento que vas al médico, ahí va en tu carro, te bajas, mientras esperas 20 minutos la espera del médico, lees tu Biblia. Vas a alguna reunión donde tienes que esperar, lees tu Biblia. Y comenzamos a adquirir un conocimiento impresionante y además bendiciones como tú no te imaginas, porque Dios está relacionado con la palabra de Dios. Muy bien. Rápidamente, en la primera lección que acabamos de dar acerca de esta serie, de dónde surgirá el anticristo, vimos rápidamente de qué forma el Imperio Otomano Turco, que duró casi 500 años, cayó en 1923 del siglo pasado, cuando perdieron la Primera Guerra Mundial junto con los alemanes, y los ingleses tomaron el control del Medio Oriente. Entonces los ingleses vencen, el general Allenby, inglés, encabeza la batalla final contra los otomanos y controlan el Medio Oriente de 1923 a 1945. Porque ya en el 45 los ingleses se salen, le entregan a Israel su porción de tierra, a los árabes, etcétera, etcétera. Pero el Imperio Otomano Turco, que casi duró 500 años, nunca ha perdido sus objetivos, sus metas, desde que Mahoma lo fundó en el año 600 después de Cristo. Y en el siglo XX, cuando comenzó a prosperar de una manera inusitada Estados Unidos, y cuando en 1991 cayó el muro de Berlín junto con la Unión Soviética, del 91 hacia el siglo XXI, Estados Unidos se levantó muy, muy fuerte en el mundo como la protagonista número uno económico, político y mundial, y económico también. Pero entramos al año 2025, en el cual nos encontramos actualmente, y surge una guerra impresionante, inusitada, otra vez, en el lugar geográfico donde la Biblia nos dice que estaba el huerto del Edén y la primera civilización. ¿En dónde? Génesis capítulo 10, en Babilonia. Y surgió un hombre llamado Nimrod, versículo 8 al 10 del capítulo 10 del Génesis, y construyó la primera ciudad llamada Babel.
que significa confusión. Entonces, antes de que la civilización se iniciara, se levanta un líder llamado Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo. Y esta primera civilización se funda, se establece en el área geográfica que en el siglo XXI se llama Siria, Irak y Libia. Entonces, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, Babilonia es el terreno, no estaba separado. Era la zona que también se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos. Pero llegamos al siglo XXI y encontramos ya la división, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya hasta ahorita Siria, está Irak, está Líbano, independientemente cada una de su propia nación. Pero la Biblia dice que cuando el anticristo surja, va a surgir de esa área geográfica que se encuentra actualmente en Siria, en Irak y en Libia. Y que la última religión mundial, antes del anticristo, será el Islam, durante el tiempo de la tribulación, no en nuestro tiempo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, pero el Islam prevalecerá como la penúltima religión, porque después el anticristo de alguna manera se proclamará a sí mismo Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Entonces, es importante que entendamos qué ha pasado en el Medio Oriente en los últimos meses. Bueno, se levanta Irán, que es el imperio medo-persa en el Antiguo Testamento. Irán se puso de nombre Irán en 1935, cuando cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán. Luego en el 79, Irán cambia el nombre a la República Islámica de Irán. Y se convierte en un foco, Irán, el Medio Oriente, en el siglo XXI, para entrenar, sostener y apoyar el Islam. Y poder preparar y entrenar grupos terroristas, porque el objetivo del antiguo imperio otomano nunca cambió. Número 1, imponer el Islam como la religión mundial. Y número 2, destruir, exterminar el Estado de Israel. Y eso no ha cambiado ni jamás los cambiará. Por eso toda esta retórica y toda esta narrativa en los últimos años no, pues es que los palestinos tienen derecho a formar un Estado dentro de Israel. Y vamos a apoyar, y si no se forman un Estado dentro de Israel, no apoyamos a Israel. Cuando las mismas naciones tan hipócritas y los mismos diplomáticos tan hipócritas y políticos tan hipócritas, principalmente en Europa, saben perfectamente, y también en muchas naciones del continente americano, saben perfectamente bien que la propuesta de que se forme un Estado dentro de Israel junto con un Estado palestino es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el problema no es de Israel. El problema es que ellos han jurado y perseverado y proclamado y decretado exterminar a los judíos. Y es un odio completamente que va a perdurar hasta que Jesucristo regrese. Porque el anticristo, ¿a quién va a perseguir? A los judíos. Y el anticristo, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, el anticristo será musulmán. Para nosotros el anticristo será el anticristo. Para los musulmanes, el Mesías que ellos están esperando. Muy bien.
Ahora veamos aquí en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 7, donde se describen en este capítulo 4 imperios finales del mundo. Esto fue hace 2600 años. Y el primero rápidamente, ¿verdad? Es un león, versículo 4, que representa a Babilonia. El segundo es un oso que representa a Irán, versículo 5. El tercero es un leopardo que representa a Grecia. Y el capítulo 7, versículos 7 y 8 es la cuarta bestia. Escuchen, el Espíritu Santo no encontró ningún animal ni depredador que pudiera ilustrar la crueldad, lo sanguinario, lo loco que iba a ser el final gobierno del ser humano. No había ninguna bestia. Se compara a Babilonia, que es Irak, y Siria con un león, a Irán con un oso, a Grecia con un leopardo, pero el versículo 7 dice, después de esto miré. En las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia. Vean los adjetivos que se usan: espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y estas palabras era muy diferente de todas las que vi antes, o sea, de Babilonia, de Irán, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Cuando leemos la Biblia, tenemos que poner muchísima atención a los que les gusta estudiar y profundizar en palabras, comas, detalles como estas cosas que nos amplían el entendimiento de la profundidad de los pensamientos de Dios. Las palabras eran muy diferentes. Es la palabra, apúntalo en tu Biblia, Shainá, con SH, Shainá. ¿Sabes qué significa la palabra Shainá? De naturaleza diferente, completamente antinatural. En otras palabras, con estas palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo, la última forma de gobierno mundial, si ahorita creemos que China y Rusia o Estados Unidos o Corea del Norte, etcétera, etcétera, son naciones ambiciosas y peleándose y con guerras y conquistando Ucrania y que Taiwán, etcétera, etcétera, no tenemos idea más que con estas palabras de que este último imperio, que ya no tarda en comenzar a levantarse, será un imperio otra vez otomano resurgido. O sea, va a resucitar el Islam como la última religión, dice la Biblia, antes que venga Jesucristo. Ahora muy bien, ¿qué significa de diferente o de otra naturaleza o antinatural? Bueno, lo vimos en la pandemia. Vean ustedes cómo se va a través del escenario el Espíritu Santo moviéndonos con los eventos, retratándonos lo que está pasando en el mundo. En la pandemia fue el primer movimiento antinatural, diferente, contrario a las leyes de la genética, de la biología y de la física que jamás habíamos enfrentado. Un tiempo donde está demostrado ya por la ciencia médica que una vacuna se hace en 3, 4, 5 años. Que una compañía farmacéutica tiene
6, 8, 10 años para poder levantarse y ser aprobada por departamentos oficiales de la Casa Blanca para que puedan aplicar o dar luz verde a ciertas medicinas. Sin embargo, en la pandemia, por ejemplo, la farmacéutica Moderna se levantó en 6 meses. ¿Qué? ¿Quién dijo pío? ¿Quién protestó? Pero se volaron la barda, home run. Además, ellos fabricaron su propia vacuna. Una farmacéutica que tiene 6, 8 meses de levantada. Por el amor de Dios. Y entonces se levanta un grupo de personas, un grupo de dirigentes que forman el Foro Económico Mundial, que es una agencia no gubernamental, y nombran a una agencia no gubernamental, a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que sea este núcleo, este organismo de donde salgan todos los protocolos a todas las naciones del mundo. De un hoyo, de una cueva, salen las órdenes a todas las naciones del mundo. Y todas las naciones del mundo tienen que obedecer a lo que salga de esa cueva, de ese hoyo, de ese abismo satánico que es la Organización Mundial de la Salud, que dependía de un hombre llamado Tedros, un etíope, comunista, de izquierda, anticristiano, antifamilia, a favor del aborto, a favor del movimiento LGTB, y ordenas a todas las naciones que promuevan desde la primaria la ideología de género a los niños, que les enseñen a masturbarse a los niños y a los 5 o 6 años de edad, que se les enseñe a niñas que no son niñas y que pueden ser niños, y que se prohíba que si algún niño de 13, 14 quiere hacerse una operación para cambiarse de sexo, que los padres no intervengan. Increíble. Nos asustamos el siglo pasado, cuando surgieron los primeros principios, ¿verdad?, del movimiento gay, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento, un clímax, donde dices, esto es antinatural. Yo les he contado muchas veces que cuando en 1920, que comenzó la pandemia, fui con mi médico y me dice, Armando, siéntate, te voy a inyectar. ¿Cómo que me vas a inyectar? Le dije, ¿qué me vas a poner? Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, te tengo que poner una vacuna. Ok, pero las vacunas son para protegerte contra ciertos virus, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es para protegerte contra el coronavirus, me dice. Y contra lo que está azotando la humanidad con la pandemia, que nunca fue pandemia, tampoco fue plandemia. Y le digo, oye, ¿y si me enfermo, qué hago? Me dice, no sé. ¿Y si me muero, a quién le reclamo? ¿A la farmacéutica? ¿Al gobierno? ¿O a ti? Me dice, no sé. Oye, le dije, pero tú hiciste un juramento como médico, era mi médico particular. Tú hiciste un juramento hipocrático que los médicos juran salvar la vida a las personas. ¿Cómo te atreves a dar una medicina a una persona o querer inyectarme sin que tú sepas ni tengas la responsabilidad de lo que me estás metiendo o lo que me quieres meter a mi organismo? Y eso recordé, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y cualquiera que quiera atentar contra mi cuerpo, contra mi voluntad, no tengo por qué obedecerlo. Y me negué a ser vacunado, y hasta la fecha, gracias a Dios, ni mi esposa ni yo, de la que nos salvamos. Comenzó un movimiento antinatural del mundo, diferente. Y cuando llegas a un restaurante, llegas al restaurante con tu pañal ahí en la boca y te sientas a comer, te lo quitas porque ahí ya no hay virus. Vas en el avión, damas y caballeros, vamos a pasar el servicio de canapés y de refrescos. En ese momento se quitan su pañal, pero se lo vuelven a poner cuando acaben de comer.
O sea, le pregunté a la azafata, ¿el momento en que yo me quito el pañal, ya no hay virus? No, me dice ella, pues es lo que dice, me dijo, es lo que dicen. Todos estaban así, es lo que dicen. En los restaurantes igual, a la hostess, al anfitrión, me lleva a mi mesa, oiga, pero ¿por qué al llegar a la mesa me quito el cubrebocas? Me dice, no sé, y así estaba el mundo. No, Chepo. No sé, todos actuando como, ¡bé! Nos convirtieron en borregos. Y hasta ahora se comienza a destapar las coladeras. Viene algo feo en el mundo. Algo muy terrible viene en el mundo. Que está surgiendo y la gente no se da cuenta. Y va avanzando con un poder increíble para controlarnos. Porque nos quieren matar. Esa es la definición. Nos quieren matar. En el 2015, Bill Gates, tu padrino. En el 2015, Bill Gates, están los videos, búscalos. Dijo, tenemos que eliminar 500 millones de personas para la humanidad. Porque somos demasiados en el mundo. Ya había un plan 5 o 7 años antes. Y tuvieron que inventar lo que se conoce como la pandemia. El virus existía y era real, porque lo produjeron desde China. Inventaron tantas cosas, pero todos los demás recursos que hicieron alrededor de esto fueron para los gobiernos. Descubrieron que a través de un protocolo donde pueden tener el control mejor de la población, pueden controlar la población. Llegó inclusive a prohibirnos que ni siquiera nos metiéramos al mar. Hay videos donde hay soldados entrando y sacando a la gente del mar. Cuando el yodo del mar, ¿qué dice la ciencia? Ustedes que son médicos, que el oxígeno y el yodo del mar es lo más saludable para tus pulmones. Y si hay algo que necesitamos es oxígeno. Y mientras más oxígeno, tu sistema inmune se fortalece más. Pero al taparnos se fortalece menos. Y después de 2 o 3 horas que traes esa cosa aquí arriba, comienzas a tener problemas neurológicos. Tampoco en los gimnasios. Tápense para hacer ejercicio. Ya están en ejercicio, brincando y brincando. Yo les decía cuando iba al gimnasio, oye, pero ¿por qué te tapas? Pues mejor ya muérete de una vez. O corriendo en la calle haciendo ejercicio tapados de la boca, por el amor de Dios. Y llegaron al final del colmo, tapen a los niños de 2 años. Y cúbranles hasta en los aviones también. Cuando el sistema neurológico de los niños, su cerebro, no se desarrolla hasta los 13, 15 años de edad. Y es cuando más necesitan los niños oxígeno. Era un grupo de asesinos crueles, sanguinarios, controlando al mundo entero. Y el mundo sin saber lo que estaba pasando. Pero dice la Biblia, los entendidos entenderán. Y estamos en el punto peor todavía que va a venir actualmente en el mundo con todo lo que está sucediendo. Y en penúltimo lugar, para acabar con esa explicación, hace algunos años se levantó Irán para sostener a todos los grupos terroristas en el Medio Oriente y era un control tremendo de Irán. Muy bien, Irán, si tienes un mapa, estaba usando a Libia, Libia es del país africano, al Líbano para transportar armas a Siria. Cuando estaba Bashar al-Assad, el que acaban ahorita vamos a hablar de destituirlo. Entonces, Irán usaba al Líbano para transportar armas a Siria y Siria las transportaba a Hamas y a Hezbollah y a los Hutis de Yemen en la península ibérica. Entonces, Siria, que es el centro que vamos a estudiar y es área del Medio Oriente, se convierte en una nación importantísima para Rusia. ¿Por qué? Porque en Siria, Rusia tenía la única base naval
militar en el Mediterráneo. O sea, el único acceso que tenía Rusia al mar Mediterráneo era a través del puerto Marduk en Siria. Entonces, yo recuerdo hace un año, todavía 2 años, platicando con cristianos amigos míos también que les interesa mucho la profecía, y discutíamos, no es que Rusia jamás permitirá que Siria caiga. Porque si permite Rusia que Siria caiga, ¿cómo va a permitir Rusia que le quiten su base naval? O sea, dentro de las leyes, de las probabilidades, era mínima la probabilidad de que Siria fuera a ser destituida de su gobierno. Sin embargo, algo inusitado, sorprendente, milagroso sucede en el Medio Oriente. En 13 días, se levanta un grupo llamado de Jolani, que fue excomandante de ISIS, excomandante de Al Qaeda, grupos terroristas, se levantan y Turquía se convierte, igual que Irán, en financiar a todos estos grupos terroristas en Siria. Entonces llegan a Siria, sacan a Bashar. Bashar se va con más de 1.500 o más millones de dólares a Rusia con su padrino, con Putin. Allá está ahorita todavía el expresidente Bashar, y se queda en Siria en posesión de 5 grupos terroristas. Porque cuando llegaron Jalani con el grupo de ex-ISIS, en Siria había un grupo llamado los alawitas, que era como una religión a la que pertenecía el presidente Assad. Ahorita son protegidos por Israel. Luego en el norte de Siria había kurdos, y los kurdos son odiados por el presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, y estaban también otros que se llaman los drusos, que es otra religión. Entonces fue una mezcolanza en Siria que de repente Irán se queda asustado, acaban con Hezbolá, ya no hay transporte de armas, y ahora Siria está al norte cubierta por Turquía, que fue la que financió todo este golpe de Estado, por Qatar, y por el otro lado Israel, nada tonto, en la frontera de Siria e Israel, que se llaman las colinas del Golán, arriba del mar de Galilea. Israel brinca y se cruza a la nación de Siria, a través de la frontera con Siria, al monte Hermón. Y ahí en el monte Hermón está ahora sí que uno como telescopio, ¿verdad? Una zona donde se puede vislumbrar desde ahí a Irán, vean ustedes, se puede ver cosas de Siria, se pueden ver cosas mucho más lejos, y lo toma completamente Israel, y le dicen a Jolani, le dicen a Netanyahu, a Jolani, el líder de Siria, de los terroristas, vamos a quedarnos aquí y no nos provoques. Y como acababa Israel de acabar casi con Hamas y con Hezbollah, Jolani dijo, muy bien, no hay ningún problema, no me quiero meter con Israel, porque sabe a lo que le tiran, ¿verdad? Entonces, ahorita Siria se encuentra bajo Jolani, los kurdos están luchando en contra ya de Turquía, Erdogan los quiere aniquilar, y está hirviendo la olla en Siria actualmente, porque no es coincidencia que este libro nos muestre que ahí va a terminar el mundo y va a ser la mecha que prenda la última guerra en el área del Medio Oriente. Si tú vienes a la Biblia, aquí no está Estados Unidos, aquí no está Rusia. Aquí las naciones que aparecen en Estados Unidos son el 90% musulmanas, que son las que rodean a la nación de Israel, porque la mayor parte de las naciones son musulmanas. Ya ahorita Inglaterra es musulmana.
Alemania está a punto de ser musulmana, Francia igual. Y por todos lados hay movimientos del Islam con el propósito de exterminar la nación de Israel y levantar el califato, que es un califa, es un líder islámico que supuestamente desciende de Mahoma. Pero como Jolani, el líder en Siria, no desciende de Mahoma o no lo puede demostrar, no puede ser el futuro Mahdi o el futuro anticristo, porque están esperando a que venga el Mahdi, que para nosotros será el anticristo, para iniciar la última guerra. Entonces aquí en Daniel 7, en la cuarta bestia, que va a ser el final gobierno, está involucrado Roma, porque después de Grecia vino el cuarto imperio, Roma, y se comienza a describir mezclado con Roma, que era muy diferente. Y versículo 7 al final, tenía 10 cuernos. Muy bien, estos 10 cuernos, recuérdalo durante toda esta serie, representan 10 gobiernos. Y lo vamos a comprobar en Apocalipsis 17. Esta última forma de gobierno mundial serán 10 cuernos, 10 gobiernos, y va a ser una unión política y económica y militar entre el Medio Oriente y Europa. ¿Quiénes van a gobernar el mundo? No va a ser el globalismo, no van a ser las Naciones Unidas, no va a ser China, no va a ser Rusia. Rusia no tarda en caer ya. Estados Unidos igual, Estados Unidos no tarda en caer, no aparecen en la Biblia. El último gobierno mundial son 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se van a unir, a mezclar. Y ya que aparezca un G10, y oigamos, se unieron 10 naciones del Medio Oriente y de Europa para formar una unión política, económica y militar. De una de estas naciones saldrá el anticristo. Qué interesante todo esto. Europa se encuentra económicamente en declive. Está arruinada Europa actualmente. Su ejército, que es la OTAN, pues ya no tiene el financiamiento, porque Estados Unidos, con la entrada del presidente Trump, le dijo a la OTAN: ya no te voy a ayudar. Europa dependía de Estados Unidos durante muchos años, porque la amenaza que tenían era de Rusia, por el acueducto, la Egon Line, que viene de Rusia a Alemania, y Alemania surtía de gas a todas las naciones de Europa. Entonces Europa ahorita se queda como un pollito, pío, 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 buscando la gallina, quien le abra las alas para poder acurrucarse. Voltearon a Rusia, ya pío, 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 ya Rusia ya no. Estados Unidos, pío, 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 tampoco. Están solitos ahorita en Europa. Entonces están pensando en levantarse y fortalecerse entre ellos mismos, porque ya no tienen la protección ni de Estados Unidos ni tampoco de Rusia. ¿Qué va a suceder? Bueno, ellos no pueden seguir así por el petróleo y por el gas, porque el 70% del gas y del petróleo de la Unión Europea vienen de Rusia a través de Alemania. El acueducto llega hasta Alemania, pero ahora con la guerra de Ucrania, y donde la Unión Europea pertenece a la OTAN, pues se convierten en enemigos de Rusia automáticamente. Estados Unidos ya le dijo a Zelensky: no te voy a dar ni un peso, ¿verdad? Ya no te voy a sostener, porque tienes que rendirte y hacer la paz, y ya, que Ucrania forme parte de Rusia es mejor que tanto derramamiento de sangre. ¿Qué va a hacer entonces Europa? Lógico, va a decirle al Medio Oriente: ¡hey, amigos árabes, por favor, denos petróleo! Y los árabes les van a contestar: con mucho gusto, europeos, hagamos un pacto. Ustedes nos van a dar esto y nosotros les vamos a dar a esto. Toda la política es siempre pactos diplomáticos, políticos, de intercambio. Yo te doy, pero ¿qué me das?
Nadie da gratis en la política nada. Todo es te doy y tú me das. China, ¿qué me das? Te doy comercio y yo te doy ventas. Yo te doy ventas, exportaciones, tú me das importaciones. Todo es un negocio en la política. Y el presidente de Estados Unidos es el más grande negociador de este siglo XXI. No es político el presidente Trump, es un negociador, es un hombre de negocios. Y está negociando con todas las naciones en lugar de hacer política. Y hasta este momento, ¿verdad?, va muy bien, a pesar de los famosos aranceles, que la gente no entiende ni siquiera lo que está pasando con los famosos aranceles. Entonces, se va a unir los musulmanes, el Islam, que forma parte del Medio Oriente, con el Occidente, que tienen otra cultura, otra religión, otras costumbres. Por eso el hierro con el barro, dice en Daniel 2, no se pueden mezclar. Van a hacer alianzas humanas Europa y el Medio Oriente. Ya no tarda en llegar esto, pero tiene que caer Estados Unidos primero. Y entonces van a hacer una alianza, pero no se van a unir como el barro no se une con el hierro. De acuerdo a Daniel 2, 43 al 45. No veo que muchos apunten, pero alabo su memoria tan buena que tienen. Muy bien. Entonces vayamos rápidamente a Apocalipsis 17. Tenemos que aclarar esto con la Biblia siempre para despejar incógnitas y dudas. Dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Pongan atención aquí, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y, no oigo, los cuernos, que 600 años antes que Juan, el apóstol Juan que escribió Apocalipsis, Daniel se adelantó diciéndonos que el último gobierno mundial serían de 10 cuernos, que aparece en la 4ª bestia, que era el Imperio Romano, o una nación que iba a descender del Imperio Romano, o naciones que iban a descender del antiguo Imperio Romano para formar la confederación final del Mediterráneo que dirigirá el anticristo. Vemos nosotros en esta visión a una mujer que se le llama la ramera, que es un sistema religioso. ¿Por qué se llama la ramera? Bueno, una ramera, una prostituta, en el lenguaje común, es una mujer que por dinero vende su cuerpo. Pero no se queda ahí. Cualquier persona que por dinero vendas tu integridad moral, te estás prostituyendo. Yo en una reunión de pastores se los dije, al pan, pan y al vino, vino. Puede venir alguien en tu congregación y decirte, señor pastor, pues mire, yo le pongo el techo y le ofrendo 5 millones de pesos, pero vivo en adulterio. ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Te vas a vender por los dinero que te van a poner el techo? ¿Vas a dejar que ese miembro de tu iglesia no le señale su pecado y le digas, tú necesitas arrepentirte y regresar con tu esposa? ¿O vas a venderte prostituyendo tu integridad moral? Una secretaria de alguna compañía, llega el jefe, oye Lupita, le invito a un café en la noche, y tú sabes, por esta cosa, esto significa que nosotros ya no estamos en el mercado. Muchachas que me escucho, cuando tú ves un hombre que te invita y trae esto, no te vayas con él, de ninguna manera. Pues le invito a un cafecito en la noche, mi Lupita, por aquí, por allá, y pues quiero hablar de un aumento para su salario. Ahí viene ya el alacrán, ¿verdad?
¿Y qué hace Lupita, verdad? Porque tener un mejor lugar y más dinero, se vende, se prostituye. Entonces, aquí se usa el término prostituirse con las naciones y con las religiones. Y aquí está hablando de una religión que dice la Biblia, versículo 2, con la cual han fornicado. Fornicar es tener relaciones sexuales ilícitas. Pero también se usa políticamente cuando una nación como Israel le dice a Siria, ayúdame, a Egipto, ayúdame, y le dicen a Dios, no te necesitamos. Han sustituido el cuidado y la protección de Dios por la ayuda de las naciones. Israel se prostituyó, aunque en este caso no es Israel. Aquí se refiere, ¿verdad?, claramente al Vaticano, que es la única religión en el siglo XX que se vendió por 17 siglos a las naciones de Europa. Por 17 siglos, los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, etcétera, etcétera, no podían hacer nada sin la autorización del Vaticano. Es la única religión en el mundo que tiene un lugar en las Naciones Unidas. O sea, se prostituyeron, porque la política, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ni el hinduismo, ni el islam, ni el zoroastrianismo, ninguna religión ocupa un lugar político ante el mundo entero más que el Vaticano. Entonces, esto es una prostitución. Esto es venderse al mejor postor, sacrificar los principios de la Biblia por ganarse la opinión del mundo. Tengo que hablar como lo estoy hablando porque es tiempo de decir la verdad. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo. Entonces va a haber una religión que va a una mujer montada, la religión, la prostituta, sobre el anticristo. ¿Qué significa que lo está montando? Significa que la religión lo está dominando política y religiosamente. Y todas las naciones, los imperios a través de la historia han usado las religiones. ¿Para qué? Porque saben que si un país, su mayoría es de una denominación, o la mayoría es católica, o protestante, o budista, o musulmán, a los políticos no les conviene hacer olas. Si la mayoría es católica, si la mayoría es protestante, si la mayoría es budista, la mayoría es del islam o musulmán, ellos tienen que tener más condescendencia con esos religiosos, porque ¿quién vota por ellos? Pues la mayoría. Y si la mayoría tiene esa religión, más les conviene no hacer olas con ellos. ¿Me van siguiendo? Entonces, esta mujer religiosa va a controlar al principio al anticristo, lo va a dominar por los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Y luego ya menciona claramente que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que vamos a mencionar más tarde. Pero veamos la interpretación. Versículo 7. Aquí Juan estaba como tú en esta mañana. ¿Qué es eso? No entiendo. 10 cuernos, una mujer, la prostituta. No te preocupes, yo estaba también hace 45 años. Así es la Biblia, ¿verdad? Pero veamos que la Biblia no es de interpretación privada. Dice el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te lo dice a ti en esta mañana. No te asombres, espérame, dame oportunidad, te lo voy a explicar. Muy bien. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ver aquí que el Espíritu Santo nos interprete qué significa la mujer. No yo, ni tampoco qué significa la bestia, ni qué significan los cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo.
O sea, hace 2000 años Juan vivió bajo el Imperio Romano, ¿correcto? Y cuando el ángel le dice a Juan que la bestia era, significa que un ángel caído de los anteriores imperios que cayeron, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano, los 6 imperios anteriores de la historia, de uno de ellos saldrá la bestia. La bestia era, y no es en el tiempo del Imperio Romano, el anticristo no era ningún César. Unos han dicho que era César, que era Nerón, perdón, o que era Augusto, o tantas ridiculeces que han mencionado. Y dice, y está para subir del abismo, o sea, en tiempo futuro, e ir a perdición. Versículo 9. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora vamos con las cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 gobernantes, que son los 7 imperios desde el tiempo de Israel que se formó hasta el siglo XXI que nos encontramos. Daniel, acuérdense ustedes que mencionó Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Daniel mencionó de él hacia adelante 4 de él, pero antes de Daniel estuvo el imperio asirio y egipcio. Y el imperio egipcio, ¿se acuerdan que termina el libro del Génesis? Fueron trasladados los judíos a Egipto con el faraón y las 10 plagas del faraón. Entonces, el primer imperio en perseguir judíos fue los egipcios. Le siguieron los asirios, le siguieron los babilonios, le siguieron los medos persas, le siguieron los griegos y le siguieron los romanos. De acuerdo a esta descripción, faltan 2 imperios más. Sigamos leyendo. Son 7 reyes, 5 han caído. A ver, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Ok? En tiempos de Juan, 5 habían caído. Uno es, ¿cuál es? El 6º, el Imperio Romano. ¿Ya lo vieron? Esto es muy importante. ¿Ya lo vieron? En tiempos de Juan, 5 habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es Roma. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, la bestia que era y no es también el 8º. Entonces, ahorita vamos 6 imperios. Falta un imperio antes de que Cristo regrese, que será el imperio revivido del Islam, que será el 7º. Y del 7º imperio, el anticristo será el 8º y único y final imperio de la historia humana. ¡Qué exactitud de la Biblia! ¡Qué maravilloso! Solamente Dios pudo haber puesto esta cronología hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis para poder describir. Y ahorita todos los políglotas y todos los entrevistadores y matemáticos y ciencias políticas y esto y el otro, iba a pasar esto y todo está en la Biblia explicado. Y por eso la gente está tan confundida actualmente, porque no saben lo que va a pasar ni en el Medio Oriente, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en el África tampoco. Y los 10 cuernos, que es lo que nos atañe ahorita, y los 10 cuernos que vimos en Daniel 7, son 10 reyes. Ya se acabó la especulación. Son 10 gobernantes. Los cuernos representan gobernantes que aún no han recibido reino. Hace 2000 años, en tiempo del Imperio Romano de Juan, este gobierno no se formaba. Pero por una hora
recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. A ver, en el tiempo de Juan, 6 imperios. Falta el imperio otomano islámico que se va a levantar, y ellos, vamos a ver ahorita que los 10 cuernos, ya que se formen, le entregarán el poder al anticristo. Y el anticristo se convertirá en el único Dios de acuerdo a su percepción del mundo, para que ya la historia termine con la segunda venida de Jesucristo. Son 10 reyes que no han recibido reino, van a recibir el reino. Ellos tienen, vean lo que dice, el mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando dice tendrán un mismo propósito, es porque en ese tiempo las 5 naciones del Islam, del Medio Oriente, y las 5 naciones de Europa, del Medio Oriente, significa van a pensar lo mismo. Tendrán la misma meta, los mismos objetivos, aunque no se van a unir, como no se une el Oriente con el Occidente, pero las metas serán las mismas. Esto es interesante, porque antes de que mataran a Cristo, Herodes y Pilatos eran enemigos y se hicieron compadres para matar a Cristo. Así es el mundo. ¿Cuántos que son enemigos ahorita, si tienen el mismo propósito y la misma meta, se unen para poder cumplirla, aunque sean de diferente manera de pensar? Y esta es la forma como la Biblia nos muestra que nos encontramos que recordar, ¿verdad? Que habrá 10 gobernantes o gobiernos que surgirán durante la tribulación. Tal vez este G10 se forme antes de la tribulación y nosotros lo podamos ver desde el ejército nada más.